Bueno, pues quisiera mostrarles los elementos básicos de lo que yo considero son necesarios para tener tu pequeño taller de pintura. Como punto número uno, les aconsejo en gran medida tener al menos un par de fuentes de luz. En mi caso yo estoy usando lámparas de LED. Esta tiene la particularidad de que tiene el accesorio de lupa, la cual tiene un aumento de 5x y 12x. Ayuda mucho para hacer detallado en figuras muy finas o muy pequeñas. Del otro extremo tengo esta otra lámpara LED que me ayuda a generar la menor cantidad de sombras en mis miniaturas y me permite ver los colores con mejor precisión al momento de estar contrastando los colores base con los colores de una segunda o tercera capa. Adicionalmente pues tengo la luz del techo. En segundo lugar, les aconsejo ampliamente tengan un tipo mantel para poder hacer nuestro desastre, que nos permita ensuciarlo sin mayor complicación y limpiarlo igualmente. Estos manteles son manteles de corte. Este es una 3, son de material de cuero y vienen graduados, en algunos casos con ángulos muy básicos de 45, 90, 30 grados, etc., con sus regletas o graduaciones. Y tengo otro mantel de corte número A4 que tiene más ayudas visuales para ángulos. Asimismo tengo como herramienta básica este tipo de pinzas. Ayuda mucho a manipular pequeños objetos al momento de estar pegando, porque el pegamento con la piel genera mucho desastre, la verdad. Este tipo de pinzas son de acero inoxidable, son fáciles de lavar y ayudan mucho al estar manipulando piezas pequeñas en las miniaturas. También cuento con un exacto normal. Siempre hay que tenerlo bien afilado, y este ayuda a pulir las imperfecciones que pueden traer las miniaturas en general. Muchas pueden traer excesos del plástico o inclusive metal, dependiendo de qué tipo de miniatura estés acostumbrada a pintar, o puedes generar detalles en los relieves que no vengan como tal en la pieza que vas a pintar, pero que tú quisieras detallar. O pues cualquier tipo de corte en cualquier tipo de material es muy útil tener un exacto. También contamos con una paleta húmeda, la cual voy a detallar cuál es la diferencia entre una paleta húmeda y una seca, y por qué recomiendo ampliamente tener una húmeda. Una regla de preferencia metálica. Evidentemente pues un set mínimo de colores base. Aquí yo tengo varios de la marca Vallejo, son pinturas acrílicas, son goteros de 17 mililitros. Los tengo separados, los colores que vienen por los sets como los venden. Esto viene en un set de colores medievales, este viene en otro set de colores de la Segunda Guerra Mundial, y otro set de colores también de uniformes con colores caqui. También les aconsejo mínimo un set de pinceles. Si no pueden comprar todo el set, les recomiendo al menos tengan los números 0, 1 y 2, que son los pinceles más utilizados para este tipo de hobbies. También cuento con este tipo de wash o de lavados. Básicamente es pintura acrílica rebajada, pero permite darle un acabado de sombreado a las figuras. Este es de color café o marrón. Esto lo utilizo mucho para detallar los pliegues que hay en la piel o en las caras. Y el color negro ayuda más a darle como un estilo como de suciedad o de uso a las pinturas, o inclusive un sombreado a los pliegues de las capas o las telas. Tengo una taza donde suelo lavar los pinceles. Tengo este tipo de pintura en aerosol, lo utilizo para dar la primera capa o el prime como le llaman.
Yo uso el negro mate, que es el acabado que más me gusta, pero si ustedes quisieran un acabado más claro para sus pinturas, pueden comprar un color blanco o en su defecto un color gris para darle un acabado más neutral. Estos los consiguen en cualquier tienda de abarrotes. Por último, les quiero recomendar este tipo de sujetadores de pintura de miniatura o porta miniatura. Son de la marca Citadel, pero pueden utilizar de otras marcas, o inclusive hay gente que los pega las miniaturas a un corcho. Ayuda mucho a manipular las miniaturas y a no estar dejando las huellas dactilares cuando la pintura todavía está fresca. Entonces, pues básicamente, en términos muy generales, estos son los elementos básicos que yo les aconsejo tengan para empezar con su hobby de pintura de miniaturas.